Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un material académico, pero con unas implicancias muy prácticas. Se trata de un ensayo que se preparó para una clase universitaria, allá en la Universidad Nacional de Salta. El título es ESI y la condición masculina, un marco crítico para la transformación, y lo escribe Fernando Pequeño Ragone. La idea central, es analizar cómo la educación sexual integral, la ESI en Argentina, puede, o más bien, según el autor, debe involucrarse con cómo se construyen las masculinidades. Y ojo, es importante aclarar esto desde el principio. El enfoque que propone el autor no busca señalar ni culpabilizar a los varones. Más bien, es una invitación a mirar de frente esos mandatos sociales que nos forman y, buscar caminos para una sociedad, más justa. De hecho, este texto está pensado justo como material base para estudiantes de licenciatura en la UNSAMO, para abrir la discusión en una materia específica. Exacto, tal cual. El ensayo arranca con una idea clave. La ESI no es algo fijo, no es un paquete cerrado. Es un campo de disputa, un terreno político, cultural, donde chocan distintas visiones sobre los derechos, la sexualidad, el género. Y esta tensión, dice el autor, se nota mucho en provincias como Salta, por ejemplo. La Ley Nacional 26.050, la del 2006, fue como un quiebre, ¿no? Se dejó de discutir tanto si había que dar ESI y se empezó a discutir el cómo, el enfoque. Claro, y ese cómo parece ser el nudo de la cuestión. El autor es bastante crítico con los modelos anteriores de ESI. Menciona el moralizante, ese que te decía qué estaba bien y qué mal. Ajá. El biologicista, que lo reducía todo a la biología, a los órganos. Sí, la parte más física nomás. Exacto. Y el biomédico, que estaba muy centrado en evitar riesgos, ¿no? A veces casi con una pedagogía del miedo. Totalmente. Frente a todo eso, la propuesta del texto es ir hacia una mirada realmente integral. Integral. ¿Y qué significa eso en concreto, según la ley y el autor? Bueno, esa integralidad se apoya en 5 ejes que la propia ley define. Son como los pilares. 1, la capacidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. 2, promover activamente la equidad de género. Bien. 3, el respeto sí o sí por la diversidad sexual y de identidades. 4, valorar la afectividad, las emociones, los vínculos. Eso es central. Fundamental. Y 5, el cuidado del cuerpo y la salud, pero, ojo, entendidos de forma amplia, no solo como que no estás enfermo. Suena a un marco, muy necesario, muy sólido. Pero el texto no se queda ahí, en la teoría, ¿verdad? Lo baja a la realidad de Salta, y ahí señala que hay obstáculos, ¿no? A pesar de que existen normativas provinciales, como eso del espacio específico para ESI en las escuelas. Claro, la implementación real, la práctica, se topa con resistencias fuertes. El autor menciona la oposición de grupos conservadores que a veces usan esta etiqueta de ideología, de género, como una forma de frenar un enfoque basado en derechos. Sí, eso se escucha bastante. Y también señala un problema más de fondo, estructural, el desfinanciamiento a nivel nacional, que al final funciona como una especie de censura indirecta, ¿no? Porque si no hay recursos... Se complica todo. Claro. Entendido. Ahora, para que la ESI pueda, meterse de lleno con estos temas de masculinidades, el ensayo dice que primero hay que entender de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cómo se fue armando eso de ser varón en Argentina? Me parece un punto clave. ¿Cómo lo rastrea el autor? Mira, nos lleva a un texto fundacional, casi un mito de origen argentino, el Facundo de Sarmiento. Y esa dicotomía tan famosa de civilización y barbarie. Ahí, según el análisis, se empezó a dibujar una masculinidad civilizada. El hombre de ciudad, europeo, blanco, letrado, en oposición a la bárbara, que era la del gaucho, ¿no? El rural, mestizo, supuestamente indisciplinado. Y lo interesante es cómo ese esquema no solo creó jerarquías de raza y clase, que, todavía resuenan, sino que definió un modelo de ser hombre, el hegemónico, que era funcional al proyecto del Estado, al progreso. Una herencia fuerte, sin duda. ¿Y eso cómo siguió? Porque claramente el ideal del gaucho hoy no es el único, ni quizás el principal. Bueno, el texto marca un cambio fuerte con el neoliberalismo, sobre todo a partir de los 90. Ese modelo anterior, el del varón proveedor con el trabajo estable, industrial, eso entra en crisis.
Sí, la desindustrialización, la precarización. Exacto. Y en ese lugar empieza a surgir una figura nueva que el autor llama el hombre empresa. El hombre empresa. ¿Cómo sería? Es el sujeto que tiene que ser competitivo, flexible, adaptarse a la incertidumbre, ¿viste? Hacerse cargo de su propio éxito o fracaso. El famoso sé tu propio jefe, El emprendedor de sí mismo, que se dice ahora. ese mismo. Y aunque suene más moderno o más autónomo, el ensayo advierte, esto profundiza el individualismo, genera nuevas ansiedades y la valía del hombre queda muy atada al rendimiento, a la productividad, a cuánto puede consumir. Te medís por cuánto producís y cuánto tenés. Uf, acá en la cosa se pone densa, pero muy interesante también. Porque el ensayo plantea que si la ESI quiere ser integral de verdad, no puede esquivarle a ciertos temas específicos, a veces incómodos, que marcan la vida de los varones. ¿Cuáles son esos ejes que propone abordar? El primero que menciona es central y muchas veces se pasa por alto. El cuidado. Y la dimensión afectiva. El texto habla de un disciplinamiento emocional. Es fuerte el término. Disciplinamiento emocional. Sí. O sea, cómo en la socialización tradicional se nos enseña a los varones a reprimir, a esconder emociones consideradas débiles. La vulnerabilidad, el miedo, la tristeza. El clásico los hombres no lloran. Justamente. Y la única emoción que parece que sí vale, que incluso a veces se celebra, es la ira, el enojo. Claro. Y esta coraza, digamos, tiene costos altísimos. Dificulta mucho el autocuidado. Pedir ayuda, ir al médico, al psicólogo, se ve como poco hombre, ¿no? Como una señal de debilidad. Y también dificulta cuidar a otros. Y me imagino que eso impacta en la salud. Totalmente. El ensayo es muy claro. Cita datos. Los varones tenemos tasas de suicidio más altas, menor esperanza de vida saludable. Es un mandato que literalmente enferma y mata. Tremendo. El texto también se mete con una realidad más específica, las masculinidades rurales y su relación con el ambiente. ¿Qué dice ahí? Ese es un punto súper interesante, porque cruza género y ecología, digamos. Tradicionalmente en el campo, ser hombre se asoció mucho con dominar la naturaleza, con la fuerza física, el trabajo duro, a veces en lógicas muy extractivistas. Sí, el hombre de campo, fuerte. Claro, pero la modernización del agro, la tecnología, los agronegocios, ponen en crisis ese rol. Muchos varones rurales hoy viven desarraigo, precariedad y además problemas de salud ligados a eso, como la exposición a agroquímicos, por ejemplo. Entonces, ¿la ESI qué debería hacer? ¿Decirles que dejen de ser fuertes? Suena complicado. No, no. La propuesta es más sutil, más respetuosa. Sugiere que la ESI tiene que dialogar con esas realidades particulares. No es imponer un modelo urbano, deconstruido, que les sea ajeno, sino trabajar con ellos, para revalorizar saberes locales, por ejemplo, y promover otras formas de masculinidad que estén más ligadas al cuidado del territorio, a la sostenibilidad, como resignificar esa fuerza, ¿entendés?, hacia el cuidado, convertirse en guardianes de la tierra, no solo explotadores. Tiene mucho sentido, sí. Es un enfoque distinto. Y el ensayo no le escapa a otro tema actual y delicado: la prostitución masculina y el rol de los mercados digitales. Sí, se mete con eso. Analiza cómo algunas plataformas digitales, menciona Grindr, por ejemplo, funcionan en la práctica como mercados sexuales. Mercados complejos, donde se mezcla la búsqueda de placer, obvio, pero también la necesidad económica, la negociación de identidades, a veces la soledad. Un mundo complejo. Muy complejo. Y el autor remarca una diferencia clave que la ESI debería poder mirar sin prejuicios. Por un lado, están los varones que consumen prostitución, que muchas veces lo hacen desde un lugar de poder, económico, social. Y para algunos puede ser hasta una forma de reafirmar esa masculinidad hegemónica, de potencia, de acceso sexual. Entiendo. ¿Y por el otro lado? Por el otro lado están los varones que ejercen la prostitución. Y ahí las historias suelen ser muy diferentes. Muchas veces se parte de la vulnerabilidad, de la necesidad económica urgente, de la exclusión, Claro. y enfrentan mucho estigma, riesgos de salud, violencia. La propuesta es que la ESI aborde esto sin
sin moralinas, sin simplificar, poniendo el foco en las relaciones de poder que hay ahí, en el consentimiento, si existe o no, en los riesgos y en los derechos que se vulneran. Bien, queda claro que son temas, bueno, difíciles, cargados, pueden generar incomodidad en una clase, me imagino. Frente a esto, el autor no solo describe el problema, sino que propone una forma de encararlo pedagógicamente. Habla de una metodología etnográfica disruptiva. Suena potente. ¿De qué va eso? Sí, es una propuesta metodológica muy, muy interesante. Está pensada justamente para eso, para ir más allá de las respuestas fáciles o de los prejuicios morales que todos podemos tener. Se basa en tomar 4 conceptos teóricos y usarlos como herramientas, como si fuera una caja de herramientas conceptual para quien educa en estos temas, ¿no? Especialmente útil en ese contexto de la clase de la UNSA para la que se pensó el texto. A ver, ¿cuáles son esas herramientas? La primera es la sublimación. Toma el término de Freud. La idea es que el educador, la educadora, tiene que hacer un trabajo consigo mismo. Reconocer los propios prejuicios, el rechazo o la incomodidad que te pueden generar ciertas masculinidades, ciertas prácticas. Y en vez de actuar desde ahí, ¿Qué hacer? redirigir esa energía emocional hacia la curiosidad, hacia una búsqueda de entender en profundidad, con ética. Es como transformar el juicio rápido en ganas de analizar críticamente, pero también con empatía. Interesante. La segunda. La segunda es la subalternidad. Se inspira en Gayatri Spivak, una pensadora importante. Implica reconocer que no hay una masculinidad, sino muchas, y que algunas están en posición de subalternidad. Son varones que, aunque quizá tengan algunos privilegios por ser varones, también sufren opresión por su clase, su etnia, su orientación sexual. Claro, no es todo homogéneo. Para nada. Y la tarea de la ESI desde acá no es darles voz de forma paternalista, sino analizar las estructuras de poder que los silencian o que distorsionan lo que viven. Y tener mucho cuidado de no caer en lo que Spivak llama violencia epistémica, imponer nuestra forma de ver las cosas y, sin querer, borrarles la complejidad, reducirlos a un estereotipo. Mucho cuidado ahí. La tercera herramienta. La tercera es el asedio. Este concepto lo toma de Jacques Derrida. La idea es usar la incomodidad, el desconcierto, incluso el rechazo que nos generan ciertas masculinidades. Quizás las más violentas, las más marginales, las que no entendemos. Usar esa sensación no para cerrar la puerta, sino como punto de partida para investigar. Como un motor para preguntar. Exacto. Que ese asedio que sentimos nos impulse a cuestionar nuestras propias certezas, a mover un poco las narrativas cómodas que tenemos sobre qué es ser varón. Dejar que lo difícil nos interpele de verdad. Bien. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es la inmanencia. Es un concepto filosófico, viene de gente como Deleuze, Spinoza. La idea central, y es bastante esperanzadora, es que el potencial para cambiar, para construir relaciones más sanas, no viene de afuera. No es algo que la ESI tenga que inyectar o imponer, sino que ya está ahí, adentro de las personas, de los grupos, aunque sea chiquito, latente, contradictorio. O sea, buscar lo que ya existe. Tal cual, la tarea de la ESI sería afinar la mirada para encontrar, valorar y ayudar a crecer esas microresistencias, esas otras lógicas, esos deseos de cambio que ya están presentes. Es buscar las semillas de transformación que ya están en el propio terreno y regarlas. Sublimación, subalternidad, asedio, inmanencia. Son conceptos densos, pero arman una hoja de ruta fascinante para pensar la práctica educativa. Te hacen repensar el rol docente, ¿no? Ahora, antes de meternos de lleno en las preguntas finales, esas proposiciones conflictivas que deja el ensayo, recapitulemos la conclusión central. Entiendo que esta conclusión es clave, es como el mensaje principal que el autor quiere dejar picando, sobre todo para esos estudiantes de la UNSA. Absolutamente. La conclusión es muy potente. Marca una postura política y pedagógica clara. El ensayo dice que la ESI está en un momento histórico importante y que, si quiere cumplir su promesa de ser una herramienta para emancipar, no puede seguir ignorando el tema de las masculinidades, o tratándolo por arriba nomás.
Es urgente, dice el autor, interpelar directamente a los varones y trabajar para deconstruir los mandatos de la masculinidad hegemónica. Y es clave reforzar lo que dijimos al principio. El texto insiste mucho en que esto no es un ataque, no es para culpar a los hombres individualmente. Exacto, para nada. Al contrario, lo ve como un proyecto colectivo. Político, sí, pero también profundamente afectivo. De liberación. Una liberación que, ojo, también nos beneficia a los propios varones. Nos alivia de esa carga de tener que ser siempre fuertes, de no poder mostrar sensibilidad, de la presión por competir, por dominar. Claro, liberarse de esas presiones. Sí, el objetivo es abrir la puerta a construir otras formas de ser varón, otras formas de relacionarnos, basadas en el cuidado mutuo, en la reciprocidad, en reconocer al otro, a la otra. Es, en el fondo, una invitación a que los varones reclamemos nuestro derecho a una vida emocional más rica y a participar en construir una sociedad más justa, sin violencias, para todos y todas. Una conclusión que seguro busca hacer ruido en esas aulas de Salta. Muy movilizador, sí. Pero, como suele pasar con los buenos textos académicos que buscan generar pensamiento crítico, el ensayo de Pequeño Ragone no nos da una respuesta cerrada. Termina con estas proposiciones conflictivas para la reflexión, que claramente están pensadas para prender fuego el debate en esa clase de la UNSA, ¿no? Totalmente. Pero son preguntas que nos dejan pensando a cualquiera que se meta con estos temas. Vamos a dedicarles un tiempo porque creo que resumen muy bien los dilemas reales de llevar esto a la práctica. Sí, son preguntas abiertas, filosas, que muestran las tensiones de querer hacer una ESI realmente transformadora. La primera, por ejemplo, toca una fibra muy sensible para contextos como Salta. Dice, si la ESI quiere deconstruir la masculinidad hegemónica, ¿qué hacemos en lugares como el campo o en ciertos trabajos manuales donde algunos atributos de esa masculinidad, la fuerza física, la resistencia al dolor, cierta rudeza, no son solo símbolos? Son capitales reales. Exacto. Son herramientas necesarias para ganarse la vida, para sobrevivir, y son parte clave de la identidad, del reconocimiento social. Entonces la pregunta es, si intentamos deconstruir eso desde una mirada quizá más urbana o académica, ¿no corremos el riesgo de ejercer una especie de violencia epistémica, de desvalorizar sus vidas, sus saberes? Es una tensión ética y práctica tremenda. ¿Cómo equilibras el objetivo de transformar con el respeto a esas realidades donde los mandatos tienen una función material? Es complejo. Y la segunda proposición también va al hueso. Sí, vuelve sobre la idea de sublimación del educador. Plantea, si adoptamos esta actitud de suspender el juicio moral rápido para intentar entender qué lleva a algunos varones a ser violentos, ¿dónde está el límite? ¿Cómo hacemos para no terminar justificando sus actos? ¿Cómo balanceamos esa escucha empática que busca entender las raíces con la responsabilidad política y ética que tenemos de nombrar la violencia de género, de condenarla y de trabajar para que se termine? ¿Hasta dónde llega el comprender sin que se vuelva justificar? Navegar en ese filo, donde la empatía no se puede transformar en complicidad, es muy delicado. Y la tercera proposición nos pone frente a un escenario que, me parece, muchos educadores deben reconocer hoy. Tal cual. Retoma lo de la inmanencia, esto de buscar el cambio desde adentro, y pregunta, ¿qué hacemos si nos encontramos con un grupo, ponele, de varones jóvenes, donde no vemos esas microresistencias, donde no parece haber deseo de cambio, sino al revés, una adhesión fuerte a discursos misóginos, reaccionarios, antiderechos, discursos que hoy encima circulan muchísimo por redes sociales, por ciertos medios? Sí, un escenario posible. Entonces, ¿qué hace la ESI ahí? ¿Se pone en modo paciente, espera estratégicamente a que algo surja desde adentro, o tiene la responsabilidad de confrontar esos discursos de frente, aunque se arriesgue a generar más rechazo, a cerrar el diálogo o a que la acusen de adoctrinar? ¡Qué dilemas! Dilemas cruciales para la práctica de todos los días. Estas preguntas que deja picando Fernando Pequeño Ragone en su ensayo para la UNELSA, la verdad, nos muestran lo complejo y desafiante que es llevar adelante una ESI que no se quede en la superficie, que busque una transformación real, sobre todo al meterse de lleno con las masculinidades. Claramente no hay respuestas fáciles, no hay recetas, son interrogantes que quedan abiertos y que son fundamentales para seguir pensando, para pensar la educación,
el cambio social y nuestro propio rol en todo eso. Quedan ahí, resonando, una invitación a seguir dándole vueltas.